Sí, profe, se observa. Ya, correcto, gracias. Muchas gracias, Filipe. Muy bien, vamos entonces a empezar la clase de día de hoy con educación cívica. Ya estamos en la semana 4, chicos, tienen que estudiar bien fuerte. Ustedes saben que la pre no basta como para poder, ¿no? Estar en buenas condiciones para afrontar un examen. Tienen ustedes que también poner de su parte, ¿no? Y ese poner de su parte es estar estudiando en su casa, ¿no? Los libros, los materiales que le dan, ¿no? También en internet, los diferentes temas, las diferentes clases, ¿no, chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Hablando hoy día, ¿no? De educación cívica. Vamos a hablar de patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio natural. Vamos a hablar de identidad e interculturalidad y aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. ¿De acuerdo? Ya en geografía también hay temas importantes que vamos a tocar hoy día, ¿no? Y que tienen que ver con el calentamiento global, el cambio climático, la biodiversidad y los ecosistemas del mundo, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por el patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio es todo lo que nos pertenece, ¿no? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuál es tu patrimonio? Ustedes me dirán, pues, no, que patrimonio es lo que yo tengo, su celular, su ropa, sus bienes que ustedes tienen, ¿correcto? Ese es patrimonio, es algo que nos pertenece, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de patrimonio cultural, estamos hablando, ¿no? De cosas que tienen que ver con el patrimonio, ¿de acuerdo? En este caso, de nuestro país, de nuestra nación, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de patrimonio de la nación, cuando hablamos de patrimonio de la nación, estamos hablando, chicos, de un conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. ¿Ya? Estamos hablando, pues, ¿no? De aquellos monumentos arqueológicos, estamos hablando de aquellos caminos incas, de aquellos andenes, estamos hablando del chanchán, estamos hablando de la cerámica, estamos hablando de la danza, estamos hablando de la medicina tradicional, estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando de los templos, ¿no? Estamos hablando de nuestro idioma, estamos hablando de muchas cosas, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de patrimonio de la nación, recuerden ustedes que la nación somos todos nosotros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que estos bienes materiales e inmateriales nos han legado nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Y ellos lo han elaborado a lo largo de la historia, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de patrimonio cultural, hay una ley que habla sobre patrimonio cultural, ¿correcto? Es toda manifestación del quehacer humano. Es toda manifestación del quehacer humano, tanto material como inmaterial. Es algo que nosotros podemos, digamos, palpar, observar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista presunción legal de serlo. ¿Quién declara que algo es patrimonio o no de la nación? Es los especialistas del Ministerio de Cultura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a suponer que hay un conjunto, de repente, aquí en Lima, ¿no? O en el interior del país, están haciendo unas excavaciones para el tendido de tubería de gas natural, y de repente los trabajadores encuentran una vasija que está enterrada, ¿correcto? Una vasija que está enterrada. Ellos no saben si es una vasija antigua o que de repente hace pocos años ha sido enterrada, ¿no es cierto? Pero existe la presunción que es antiguo, ¿correcto? Entonces quien va a determinar eso, si es patrimonio o no, son los especialistas del Ministerio de Cultura. Los especialistas del Ministerio de Cultura vendrán, levantarán esa vasija, lo llevarán a algún lugar y la estudiarán. Mientras tanto, desde que se encontró hasta que los especialistas del Ministerio de Cultura digan si es patrimonio o no, eso que fue encontrado es patrimonio.
porque existe la presunción que es patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos bienes tienen que tener cierto valor. ¿Qué valor? En primer lugar, el valor arqueológico. El valor arqueológico, ¿de acuerdo? El valor histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, tecnológico, científico y tecnológico o intelectual. ¿Correcto? Ahora, estos bienes, ¿ya? Pueden ser públicos o privados. ¿De acuerdo? Los bienes pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, hay una casona antigua en Lima. Hay una casona antigua en Lima. Esa casona tiene un propietario, pero la antigüedad y la belleza de esa casona la hace muy peculiar y por lo tanto el Ministerio de Cultura la ha declarado patrimonio de la nación. ¿Correcto? Tiene un dueño, pero es patrimonio de la nación. Por lo tanto, el dueño se somete a las recomendaciones que le da el Ministerio de Cultura. Si bien es cierto, le pertenece a la persona, pero tiene un estatus especial. Supongamos, ya es una casona. Esa casona tiene un propietario y ha sido clasificado como patrimonio de la nación. ¿De acuerdo? El propietario no puede destruirla, no puede hacer modificaciones. Si quiere hacer alguna modificación, tiene que pedir autorización al Ministerio de Cultura. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la condición. Cuando ustedes vayan al centro de Lima, en el centro de Lima ustedes van a encontrar, que las casonas, los templos, tienen una inscripción como esta, miren ustedes. Una inscripción así como esta, chicos. No se olviden, cuando ustedes vayan a Lima, van a encontrar que algunas casonas tienen esta en su frontis, en su fachada, al lado de la puerta, tienen esta inscripción, así. Así como la que estoy haciendo, miren. Así. ¿Ya? Y tiene este color. Este es negro. Ustedes se dan cuenta, cuando llegan al centro de Lima, seguramente ustedes van, ¿no? Las fachadas le han puesto un rótulo. Ese rótulo tiene esta forma y este color. Cuando ustedes vean una casona que tiene este rótulo, así, como la que estoy haciendo, esa casona es patrimonio de la nación. Y por lo tanto tiene, como les dije hace un momento, un estatus especial. El dueño no puede hacer ninguna reparación, ninguna remodelación, si no tiene autorización del Ministerio de Cultura. ¿De acuerdo? O sea, no se olviden, miren, este es el rótulo que ustedes van a encontrar en las casonas de Lima, en los templos, van a encontrar este rótulo. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar, esa casona es patrimonio de la nación. ¿Ya? Muy bien. Las categorías del patrimonio. El patrimonio cultural de la nación tiene varias categorías. En primer lugar tenemos patrimonio material inmueble. Patrimonio material inmueble es algo que no se puede trasladar, que no se puede mover. ¿De acuerdo? Que no se puede trasladar, que no se puede mover. Como por ejemplo un templo. ¿De acuerdo? Un templo. ¿No? Una iglesia. Un sitio arqueológico. No se puede mover, por eso es ¿Una patrimonio material edificación inmueble. cuenta? Claro, una edificación, correcto, una edificación cuenta también. ¿Ya? Pero, vuelvo a repetir, esa edificación tiene que haber sido ya
señalada como patrimonio. Correcto, cualquiera no es patrimonio. Correcto, por eso hice ese dibujito. Cuando ustedes vayan a Lima van a ver que algunas fachadas de las casas antiguas tienen ese rótulo en la puerta principal. ¿Qué quiere decir? Que eso es patrimonio. Por lo tanto, esa edificación ha sido declarada patrimonio cultural del país. ¿Pero de qué categoría? Categoría inmueble, porque no se puede mover. Luego tenemos categoría mueble, que sí se puede trasladar. Como por ejemplo aquí tenemos, ¿no es cierto?, la escultura de la muerte, que es una escultura de la época virreinal. Se puede trasladar. Una cerámica mochica se puede trasladar. Un manto funerario se puede trasladar, ¿no es cierto? ¿No? Cualquier cosa que se puede trasladar es declarado patrimonio mueble. Pero ojo, tiene que ser declarado por el Ministerio de Cultura. ¿De acuerdo? Patrimonio inmaterial son los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación. O sea, son las técnicas, la forma como se hace algo. ¿Correcto? Y aquí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo es el mueble, perdón, este ejemplo es el puente que se realiza, que se construye anualmente en el Cusco. Usted dirá, pero profesor, este es un patrimonio material, porque es el puente. No, el patrimonio es inmaterial, porque aquí lo que se está valorando no es el puente, porque este puente es reciente, correcto. Este puente no es patrimonio, porque este puente lo han construido recientemente. Lo que es patrimonio, hijos, es la manera como se hace el puente. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Si este puente fuese de la época de los incas, este puente entonces es patrimonio, pues. Pero ese puente que estamos viendo aquí no es de la época de los incas. No existe ningún puente de la época de los incas. Este puente es hecho cada año. Y lo que se valora es la técnica. La técnica, cómo se construye el puente. Eso es el patrimonio inmaterial. Por lo tanto, conocimientos, usos, costumbres. ¿Correcto? ¿Ya? Quiero que me entiendan, sobre todo en esta parte. ¿Ya? Como por ejemplo, otro patrimonio inmaterial, la gastronomía. La gastronomía. La gastronomía es patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque es la forma como se prepara la comida. ¿De acuerdo? Lo que es patrimonio. ¿Ya? El folclore es patrimonio inmaterial. Usted era, pero profesor, los danzantes bailan con ropa bien bonita, ¿no? Pero esa ropa es recién hecha, pues hijos. ¿Recuerdan ustedes cuando han estado en el colegio y participaron en el festidanza? Muchos se vistieron de repente con la diablada puneña, ¿no es cierto? O la saya puneña. Esa ropa es actual. Eso no es patrimonio. Lo que es patrimonio inmaterial es la danza, que forma parte del folclore. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el patrimonio documental, que se va a conservar en los archivos como el Archivo Nacional o como en la biblioteca. ¿Correcto? El patrimonio documental, ¿de acuerdo?, se tiene que preservar. Y este patrimonio documental tiene una característica, no se olviden. Este patrimonio documental no es de la época prehispánica. Recién aparece este patrimonio en la época o desde la llegada de los españoles. No se olviden de eso. El patrimonio documental recién aparece con la llegada de los españoles. Porque ahí recién los españoles comienzan a escribir documentos. ¿Ya? Antes de la llegada de los españoles no hay ninguna escritura reconocida. ¿De acuerdo? Las civilizaciones prehispánicas peruanas eran civilizaciones agrafas, sin escritura. ¿De acuerdo, chicos?
Luego tenemos el patrimonio subacuático, que es aquel que está sumergido en el agua por lo menos durante 50 años, de forma periódica o continua, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a encontrar pues algunos barcos que se han hundido, ¿no es cierto? Algo que está sumergido bajo el agua, que fue arrojado al agua, ¿no? Y que tiene por lo menos 50 años, pero que tiene un valor, un significado. Ahí vemos nosotros un ancla, miren ustedes, un ancla. Si esta ancla, si esta ancla hubiese sido de repente sumergida hace 30 años, es un ancla pues de un barco actual, ¿de acuerdo? Pero una cosa es una ancla sumergida hace 50 años de un barco actual y otra cosa es un ancla producto de un naufragio de un barco español hace 400 años. Ese sí es un patrimonio, en este caso subacuático, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos el patrimonio industrial. El patrimonio industrial son los bienes adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Y aquí tenemos una locomotora, no ferrocarril, locomotora. ¿Ya? La locomotora es lo que jala los vagones. La locomotora y los vagones van por una especie de camino que son los rieles. Los rieles, la locomotora, los vagones, todo eso forman parte de un ferrocarril. El ferrocarril es un sistema. ¿Ya? Lo que estamos viendo acá no es un ferrocarril, es parte de un ferrocarril. Es la locomotora, que vuelvo a repetir, jala los vagones. Y estos se trasladan por medio de un riel, de unos rieles, ¿correcto? El conjunto de todo eso es el ferrocarril, por si acaso, ¿ya chicos? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos una locomotora, pues, ¿no? Que es un patrimonio industrial, ¿no? Como por ejemplo también el primer ascensor del Perú o de Lima, también, ¿no? Es un patrimonio industrial. La primera máquina de rayos X es un patrimonio industrial. El primer automóvil llegado al Perú es un patrimonio industrial. La primera rotativa, que es la imprenta donde se hacen los diarios, los periódicos, la primera es un patrimonio industrial. La primera imprenta llegada al Perú en la época de la colonia es un patrimonio industrial. Ya no se olviden de eso. Muy bien. El patrimonio, de acuerdo, tiene que ser defendido. Tiene que tener instituciones que lo custodien, que lo valoren, ¿correcto? Y en eso se encarga también el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene, el Ministerio de Cultura tiene una serie de instituciones, organismos que son responsables, ¿de acuerdo?, de el patrimonio cultural, de su conservación y su defensa. Tenemos a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Tiene a su cargo la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Si es que el Perú se entera de que en un país europeo se está exhibiendo cerámica de la cultura, vamos a poner cultura vicus, ¿entienden? Si se está exhibiendo en Europa, en un país europeo, cerámica de la cultura vicus, ¿de acuerdo? Y que esa cerámica es de una colección privada que no ha sido catalogada en el Perú, que el Perú no tiene registro, entonces esa cerámica ha salido del Perú de manera ilícita. ¿Entienden? Porque todo lo que es considerado patrimonio tiene que ser registrado. Y si no es registrado, entonces ha sido adquirido por medio ilícito, ¿de acuerdo? Por el mercado negro. Entonces, volviendo al ejemplo, en un país europeo se está exhibiendo cerámica de la cultura vicus.
Y esa cultura y esa cerámica nunca fue registrada en el Perú, ¿de acuerdo? Nunca fue registrada. Entonces, esa cerámica ha salido del Perú de manera subrepticia e ilegalmente. Y por lo tanto, esa cerámica tiene que ser recuperada, repatriada al Perú. ¿Quién se encarga de eso? La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, porque tiene en su cargo la recuperación y la repatriación, ¿correcto? Ya se hacen las gestiones a nivel de la embajada, con la policía del país, ¿no es cierto? Para poder recuperar esos bienes que son patrimonio del Perú, que nos pertenece a todos nosotros. Luego tenemos la Dirección General de Museos, que se encarga, de la difusión principalmente, ¿no? Se encarga de la protección, conservación y difusión del patrimonio, ¿no? Seguramente ustedes habrán ido en el colegio a los museos, ¿no es cierto? A los museos, ¿no? Entonces ahí ustedes ven, ¿no? Que se protege, se conserva, pero sobre todo los museos tienen la función de difundir el patrimonio de la nación, difundir, por eso la gente va a observar, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes habrán ido a muchos museos en la época escolar, ¿no? Porque es importante de que ustedes asistan a los museos para conocer lo que realmente es el patrimonio. Luego tenemos el Archivo General de la Nación, que resguarda y conserva los documentos, los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Porque a partir del siglo XVI, o sea, años 1500, llegaron los españoles con su escritura, pues, y recién desde ese momento hay documentos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí hablamos de documentos, digamos de hojas sueltas, que luego han sido juntadas, ¿de acuerdo? Eso se encarga el Archivo General de la Nación. Pero la Biblioteca Nacional mantiene la integridad, la Biblioteca Nacional mantiene la integridad del documento bibliográfico, o sea, libros, ¿de acuerdo? Fotografías antiguas, material audiovisual, películas antiguas, grabaciones antiguas, que son considerados patrimonio cultural. La primera película filmada en el Perú, las fotos de Lima antigua, ¿correcto? Son patrimonio que la Biblioteca Nacional guarda y custodia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, hijito, no hay ningún problema. Pueden hacerme alguna pregunta. El archivo guarda documentos, que luego han sido juntados, ¿de acuerdo? En folios, ¿ya? Mientras que la biblioteca guarda libros, documentos bibliográficos, revistas, fotos, grabaciones, películas, ¿correcto? Eso guarda la Biblioteca Nacional. Cuando ustedes escriban un libro, tienen que registrarlo en la Biblioteca Nacional. Si ustedes alguna vez escriben un libro, ¿de acuerdo? Por norma tienen que dejar una copia a la Biblioteca Nacional. Así es. De repente alguno de sus papás ha escrito algún libro, pregúntenle y no me van a dejar mentir. ¿Por qué? Y luego también iré in the copy, pues ¿para qué? Para que no lo pirateen. Patrimonio natural, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio natural, estamos hablando de qué cosa, de los recursos naturales, estamos hablando de los ecosistemas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las áreas naturales protegidas. ¿De chicos? Y esto tiene que ver el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Patrimonio natural. Los recursos naturales son importantes, ¿por qué? Porque recuerden ustedes, los recursos naturales sirven para satisfacer nuestras necesidades, ¿correcto? Los ecosistemas son los espacios donde se integran la flora y la fauna, ¿correcto? Y las áreas naturales protegidas son grandes espacios del territorio peruano donde se protege ciertas especies de flora y fauna, lugares paisajísticos, lugares de formación natural importante, ¿de acuerdo? Muy bien.
Por eso la Constitución Política nos habla justamente en el artículo 66 de los recursos naturales y de su protección, así como también lo del patrimonio, ¿ya? Patrimonio mundial mundial o de la humanidad, ¿no? En esto ya tiene que entrar, ya entra, digamos, a tallar la, la UNESCO, la UNESCO, ¿de acuerdo? La UNESCO. Y la UNESCO distingue tres tipos de patrimonio mundial. El patrimonio cultural, que puede ser material o inmaterial, el patrimonio natural y el patrimonio mixto. ¿Correcto? A ver, para ser incluido, tiene que tener un valor universal excepcional, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. ¿Correcto? Como por ejemplo aquí tenemos, ¿no? La danza del Huititi. Miren qué bonito. Del Valle del Colca. ¿Dónde está el Valle del Colca? En Arequipa. Ya. Pregunto, chicos, a ver, me responden, ¿ah? ¿La danza del Huititi es patrimonio material o inmaterial? Chicos. Inmaterial, profe. Correcto, inmaterial. ¿Ya? Muy bien, hijito. Luego tenemos, entonces, para ser incluido tiene que tener un valor excepcional. También puede ser excluido. Un bien cuando es patrimonio, considerado patrimonio, se le da recomendaciones. La UNESCO les da recomendaciones y también le da una partida de dinero para que lo conserven. Si el país, la localidad, no conserva ese patrimonio, la UNESCO le puede quitar la condición de patrimonio, le quita. ¿De acuerdo? Y la localidad, la ciudad o el país pierde mucho, pues, ¿no? Como por ejemplo, Chan Chan fue considerado, que es patrimonio de la humanidad, fue considerado patrimonio en riesgo y estuvo en peligro de ser excluido. Y ustedes saben que es muy importante el patrimonio mundial porque los turistas usualmente vienen, pues, ¿no es cierto?, a los países con un afán también cultural. Es cierto que vienen con el afán de pasearse, divertirse, relajarse, ¿no? Pero muchos de ellos vienen con un afán cultural, de conocer sitios, ¿cierto? Y si el patrimonio está en riesgo, y si el patrimonio se deteriora, lo excluyen de la lista de patrimonio mundial, ¿ya? Patrimonio mundial de la humanidad cultural, acá tenemos, ¿no? En el caso del Perú, material son ciudades, poblados, casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto. Inmaterial, lenguas, música, danza, artes marciales, ¿no? Artes, festividades, entre otros. Y el paisaje natural, formaciones físicas y biológicas como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas. Hábitat de especies de animales, vegetales en peligro de extinción. Zonas naturales estrictamente delimitadas como los parques nacionales, como el Parque Nacional Huascarán. Y patrimonio mixto, mira, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Machu Picchu, ¿no es cierto? Patrimonio mixto. Aquí tenemos a Machu Picchu, ¿no es cierto?, del Cerro Huayna Picchu, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí que Machu Picchu, ¿no es cierto?, se conjuga, se une con la naturaleza. No hay un contraste, por el contrario, ¿no? Parece que la ciudad forma parte de la misma naturaleza. Por eso, Machu Picchu es considerado como un patrimonio mixto, porque tienen un valor excepcional que combina el patrimonio natural con el patrimonio cultural. El patrimonio natural, pues, no son las montañas, ¿no? Y el patrimonio cultural es la ciudad, ¿no? Que se funden, forman un solo conjunto nada más. ¿Ya? Muy bien. Profesor, Mm. Huayna Dime. Picchu es el cerro y Machu Picchu Sí. sería con toda la ciudadela. Claro, ¿Sí? claro. Tienes razón. Pero aquí, o sea, usualmente, pues Machu Picchu
O sea, cuando hablamos de Machu Picchu, estamos hablando de todo, de todo el conjunto, ya no solamente la ciudad, de la ciudadela, como tú bien dices, sino de todo el conjunto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un santuario histórico que se llama el Santuario Histórico de Machu Picchu, que es toda la zona. Claro, que tiene como Machu Picchu a lo principal, por eso el nombre, pero todo en su conjunto es ¿no? Un patrimonio mundial mixto, ¿ya? Y el Ahora cerro, pasamos a ir. Dime, hijito, dime. y el cerro, solo quiero saber el cerro. No, Esa el cerro montaña. también forma parte del conjunto, pues. La montaña que estamos observando aquí, Sí. ¿correcto? Forma parte del conjunto, ¿ya? Tú imagínate a Machu Picchu, a la ciudadela, que estoy ahorita marcando, y quítale el fondo, quítale las elevaciones, quítale la cordillera de Vilcabamba, quítale todo eso. Ok, Tendría, tendría, pregunto, sería bonito, claro que sería bonito, ¿no? Pero no sería tan espectacular como lo que vemos ahora, ¿o verdad? ¿O no? ajá, ¿Qué un dices? poco. ¿No es cierto? Claro, pues. O sea, si nosotros le quitamos todo ese fondo de Machu Picchu, ¿no? Esas montañas, el Huayna Picchu, la cordillera de Vilcabamba, le quitamos todo eso, Machu Picchu sería bonito, sí, pero no sería tan espectacular, ¿no es cierto? No sería tan espectacular. Entonces, por eso Machu Picchu conjuga, ¿no es cierto? Tanto la belleza natural con el patrimonio cultural, que es la ciudadela, como tú bien has dicho, ¿ya? Muy bien, Ok. gracias por tu pregunta. Muy bien, gracias. Muy bien que intervengas, ¿ya? Muy bien, me gusta. Identidad nacional, ¿no? La identidad nacional es un proceso que se construye permanentemente, ¿de acuerdo? Ya permanentemente, es un proceso que todos nosotros los peruanos estamos construyendo, ¿de acuerdo? Ahora, ese proceso nos va a permitir crecer un sentimiento de pertenencia, ¿de acuerdo? De pertenencia de nosotros hacia nuestra colectividad, ¿ya? Nos va a hacer que nos identifiquemos con nuestra cultura, que nos identifiquemos con nuestro pasado, con los héroes nacionales, con las culturas, con las tecnologías antiguas, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a identificar con nuestro país. Un poco de conciencia, hacemos un conciencia, ¿no es cierto? Una conciencia nacional, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, la, ahora pasamos, ¿no? De la identidad nacional a la identidad cultural. Es un proceso dinámico a partir de las cuales las personas comparten una cultura, ¿no? Que comparten una cultura, se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ellas y actúan de acuerdo a pautas culturales que de ella emanan, ¿no? Por eso cuando nosotros vamos a algún lugar de la sierra o de la selva, hay personas que tienen un comportamiento distinto al nuestro, porque tienen otra cultura, una cultura distinta a la nuestra, ¿de acuerdo? Pues, obviamente a nosotros nos parece un poco raro, ¿no? Porque nosotros no la practicamos, pero para ellos es normal, ¿correcto? Como por ejemplo, chicos, en la selva, ¿no? En la selva, si nosotros nos adentramos a la selva, a algunas comunidades campesinas, perdón, nativas, vamos a encontrar que las mujeres, ¿no es cierto?, por su, por su cultura, por su clima también, ¿no es cierto?, andan con el torso desnudo, andan con el torso desnudo, solamente tienen una faldita nada más, ¿correcto? ¿De acuerdo? Entonces a nosotros nos va a parecer, uy, ¿no? Qué mal, qué feo, ¿no? Pero es su cultura, es su manera de vivir, ¿correcto? Para nosotros que tenemos una cultura distinta, de repente nos parece malo, nunca lo haríamos, ¿correcto? Pero ellos se identifican con eso, ¿correcto?
practican esos patrones culturales desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se identifican con eso, no le da vergüenza. Obviamente, si esas personas vienen a Lima, no van a vestirse de esa manera, ¿cierto? Porque también ellos tienen que adecuarse a las condiciones de la cultura del lugar donde ellos están residiendo. Practicarán de repente sus danzas, su comida, ¿no? Pero de repente la forma de vestirse, si allá en su pueblo andaban con el torso desnudo, las mujeres, en Lima obviamente no lo van a hacer, ¿no es cierto? Ellos se van a dar cuenta que en Lima no está permitido eso, ¿no? No está permitido, ¿no? No está escrito, pero no está permitido porque tenemos otro patrón cultural distinto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso hay que respetar, ¿cierto? Hay que respetar la cultura de otras personas. Por eso no hay cultura ni buena ni mala, ni alta ni baja, ni superior ni inferior. No hay culturas diferentes, ¿ya? Por eso justamente hablamos de esto, ¿no? De cultura diferente, la diversidad cultural, ¿no? Cuando hablamos nosotros de diversidad cultural, es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos sociales, ¿correcto? Nuestro, nuestro país está integrada por una diversidad de culturas, ¿de acuerdo? Hace un momento yo les he hablado, ¿no? De la cultura de la gente que vive en la Amazonía. Vamos a tener una cultura de gente que vive en la zona andina. Vamos a tener una cultura de gente que vive en las ciudades de la costa, ¿correcto? Entonces vamos a ver una diversidad cultural. Por eso es las múltiples formas como se expresan las culturas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué nuestro país es diverso culturalmente? ¿No? ¿A qué se debe que nuestro país es muy diverso culturalmente? ¿No? Nuestro país es muy diverso por su geografía, ¿no? La geografía ha hecho que apareciesen varias culturas. Ahí va a haber una cultura costeña, una cultura de la sierra, muchas culturas de la Amazonía, ¿no? Muy bien. Luego también, pues, ¿no es cierto? La diversidad cultural se debe al encuentro, ¿no?, de las culturas originarias del Perú con la cultura europea. Y luego también hay distintas olas migratorias, ¿no? Con los españoles llegaron los africanos, ¿no? Luego llegaron olas migratorias como por ejemplo los chinos, los japoneses, ¿no es cierto? Luego un mestizaje, ¿no? Un mestizaje, una mezcla de las diferentes culturas, ¿no es cierto? Otra causa también es la transformación, ¿no? De ser un país rural, en pocos años nos convertimos en un país urbano, ¿no? Donde la mayoría de las personas vive en las ciudades, ¿no es cierto? Y ahora últimamente también, ¿no es cierto? Por la influencia de los medios de comunicación, pues, ¿no es cierto? Y la globalización, ¿no? Sobre todo el Internet. ¿Ya? Muy bien. La diversidad cultural, ¿no es cierto? La diversidad cultural. Como volvemos a hablar, ¿no? Nuestro país es un país bastante diverso y vamos a tener una diversidad lingüística, no se olviden, diversidad lingüística. Chicos, la diversidad lingüística es muy importante, ¿ya? Porque en el Perú existen 48 lenguas originarias. 4 lenguas originarias las vamos a encontrar en la zona andina y 44 lenguas originarias las vamos a encontrar en la Amazonía. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales lenguas originarias? O sea, las más habladas. Las más habladas tenemos el quechua, con 3.735.682 hablantes, según el último censo del año 17. Y en segundo lugar tenemos las aymara, la lengua aymara, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las lenguas nativas más habladas? O sea, las lenguas nativas, cuando hablamos en lenguas nativas estamos hablando de las lenguas de la Amazonía. Tenemos ahí la chaninca, el aguajún,
y el chipibo-cónigo, que son las lenguas nativas de la Amazonía más habladas, ¿ya? Ahora, una cosa importante es que el Estado peruano protege la diversidad lingüística, y para eso el Ministerio de Educación fomenta la educación bilingüe. ¿Qué quiere decir? Que a los chicos que tienen como lengua materna una lengua originaria, vamos a poner pues en Puno. En Puno se habla el aymara. Entonces, a los niños en Puno, de las comunidades campesinas en Puno que hablan aymara, se les tiene que enseñar, se les tiene que dar educación con esa lengua aymara. Los libros tienen que ser en aymara, ¿de acuerdo? Y el profesor tiene que saber hablar, obviamente, aymara y castellano, para poder comunicarse con esos niños, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a la diversidad étnica, cuando hablamos nosotros de diversidad étnica, estamos hablando de los pueblos y grupos originarios. No se olviden, los pueblos originarios son aquellos pueblos que todavía conservan y practican costumbres ancestrales, ya, no se olviden de eso, costumbres ancestrales. Y tenemos a las etnias amazónicas, ¿ya? Tenemos a las etnias andinas, que son 4, los quechuas, los aymaras, los jácarus y los aru, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y las etnias amazónicas son muchos más, ¿de acuerdo? En la Amazonía las etnias están agrupadas en comunidades nativas y en la zona andina están agrupadas en comunidades campesinas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todas ellas tienen un reconocimiento legal, el Estado las reconoce y por lo tanto les ha dado la propiedad de las tierras donde ellos viven ancestralmente, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Las comunidades nativas en la selva y las comunidades campesinas en la sierra están reconocidas por el Estado, ¿ya? Muy bien. Tenemos que respetar la diversidad cultural, por eso es importante saber lo que es pluriculturalidad, que es una realidad social, y la interculturalidad, que es una interacción social. La pluriculturalidad, chicos, hace referencia a que coexisten en un mismo lugar diferentes culturas, ¿no es cierto? De repente, en un colegio estatal, ¿no es cierto?, van a coexistir, van a estar en un mismo salón chicos que vienen de la Amazonía, que vienen del departamento de Amazonas, otros chicos que vienen del departamento de Madre de Dios. Vamos a tener chicos que tienen un origen aymara de Puno, chicos que tienen un origen de repente de centro del Perú, de Huancayo, chicos de Lima, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que hay diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, ¿de acuerdo? Y la interculturalidad, chicos, la interculturalidad es la relación respetuosa entre los diferentes grupos que practican diferentes culturas o que tienen diferentes culturas. Y se tiene que entender que no hay cultura ni superior ni inferior, ni buena ni mala. Lo único que nosotros tenemos que entender es que existen culturas diferentes. Y por lo tanto, el trato, la relación, tiene que ser de forma horizontal. Nada que de arriba abajo. No. El trato tiene que ser de forma horizontal. ¿De acuerdo? La peruanidad es un sentimiento que nos vincula. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, esta peruanidad se basa en el afecto hacia las tradiciones y hacia la fe en un destino común. Y se manifiesta a través de expresiones culturales, artísticas y vivencias que construyen la idea de Perú. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, estamos hablando, como aquí,
de que en el Perú coexisten pueblos originarios que vienen de la costa, que vienen de la sierra y de la Amazonía. Vamos a tener una gran variedad geográfica y también la presencia de culturas extranjeras. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan nuestra peronía? Ahí está, ¿no? Revalorar la acción del hombre, reconocer el valor de las ciudades antiguas, ¿no es cierto? Ahí vemos la ciudad Huari. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados, valorar las técnicas empleadas por los antiguos peruanos en la construcción de infraestructura agrícola, apreciar las danzas y manifestaciones autóctonas, ¿no es cierto?, y folclóricas, e incluir en la vida nacional a los peruanos que viven alejados, ¿no?, de las ciudades. Sentido de pertenencia es una forma de adhesión, ¿no es cierto?, a los rasgos de una cultura. Es una actitud consciente y semi-comprometida, ¿ya? Correcto, es el sentido de pertenencia, ¿ya? Se relaciona con la identidad nacional, que se puede definir como un sentido subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta. ¿Quiénes promueven este sentido de pertenencia? Los organismos del Estado, las instituciones civiles y los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Y aquí los elementos objetivos sobre los cuales se asientan un sentido de pertenencia a la comunidad son, ¿no?, la lengua, la religión, la cultura y la ética. Costumbres y tradiciones. Las costumbres y las tradiciones no hay que, digamos, no hay que confundirlas. Una cosa son las tradiciones, chicos, y otra cosa son las costumbres, ¿ya? Una cosa son las tradiciones y otra cosa son las costumbres, ¿no? La tradición es una manera de pensar y de comportarse, de hacer algo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Por las personas que actúan en una determinada sociedad y que lo han hecho de forma similar y se transmiten de generación en generación. Y aquí tenemos, como por ejemplo, la Semana Santa de Ayacucho, que es una tradición. Y una costumbre son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. Aquí tenemos, ¿no?, que si bien es cierto, la tradición es la Semana Santa, pero hay algunos lugares donde se ponen alfombra de flores para que pase la procesión, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Ahora estamos en las principales festividades, ¿no?, según regiones, ¿no? En la costa tenemos la procesión de la bandera, la procesión del Señor de los Milagros. En la sierra el Inti Raymi, los Negritos de Huánuco. En la selva tenemos la festividad del Señor de Hualamita y la fiesta de Chayahuitas en Loreto, ¿no? Son festividades. Muy bien, pasamos ahora a los ejercicios, chicos. Y los ejercicios esta semana son, en educación cívica, en primer lugar, 1 la C y 2 la D. Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a hablar de geografía, ¿no? Y cuando hablamos de geografía vamos a hablar del cambio climático en este tema del día de hoy, el calentamiento global y la biodiversidad y los ecosistemas del mundo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien. El cambio climático, pues, es una situación por la cual la humanidad está luchando, ¿no? La temperatura del mundo está subiendo, ¿no es cierto? Lenta, pero sostenidamente está subiendo, ¿no es cierto? Y eso va a ocasionar una serie de males a nivel planetario, ¿correcto? Por eso hay la necesidad de que nosotros adoptemos una actitud, digamos, más comprometida,
¿no es cierto?, con nuestro planeta para que de esa forma el cambio o el calentamiento global que venimos experimentando, ¿ya?, sea menos dramático, menos drástico. Eso depende en gran medida depende de todos nosotros, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer uso ahorita, entonces, del receso, ¿no? Porque el receso es a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profe. Ya, ya. Entonces, ya falta un minuto, a las 2:05 estamos de vuelta. Ya vayan, chicos, a estirar la pierna, deben estar ustedes cansados. Yo también. Estoy trabajando desde las 8 de la mañana acá sentado. Voy a aprovechar estos 5 minutos para estirar las piernas. ¿Ya, hijitos? ¿Ya? Por favor. Bien, chicos. Bien, vamos entonces a empezar esta hora final hablando de la atmósfera, ¿correcto? La atmósfera es una esfera gaseosa que envuelve en su totalidad la Tierra, ¿correcto? Y está compuesta de varios gases, ¿no? Está compuesta de varios gases, ¿sí? Eh, el principal gas por su composición es el nitrógeno, ¿no? Con un 78%. En segundo lugar, con un 21% el oxígeno y menos del 1% otros gases, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la atmósfera, ¿correcto?, que la atmósfera es un sistema que está compuesta por varios componentes y tiene varias capas, ¿correcto? La atmósfera es una también de las razones por las cuales en nuestro planeta tenemos vida, ¿correcto? Que ya saben, pues, ¿no?, en el colegio estudiaron, ¿no? Una de las razones por la cual nuestro planeta tiene vida es que nuestro planeta no es el más cercano ni el más lejano del Sol, ¿correcto? También otra de las razones es que no es el más grande ni el más pequeño del sistema solar. Este, y también la composición, ¿no? Nuestro planeta es un planeta rocoso, a diferencia de Saturno, de Venus, en fin, ¿correcto? Muy bien. Nosotros, nosotros nos encontramos, o con qué, o con qué capa de la atmósfera tiene varias capas, ¿no? Tenemos a la troposfera, hasta los 12 kilómetros, de los 12 a 50 kilómetros la estratosfera, de 50 a 80 la mesósfera, de 80 a 700 kilómetros de altitud la termósfera, y desde los 700 kilómetros hasta el espacio exterior a la exósfera. La capa más importante, por su trascendencia, ¿no?, y por la cual nosotros estamos en contacto, es la troposfera, ¿ya? Es la troposfera. Y la troposfera significa esfera de cambios. ¿Por qué? Porque en la troposfera es donde se producen los fenómenos climáticos, que hacen que cambien las condiciones meteorológicas y ambientales, ¿ya? Bien. Entonces no se olviden Profesor, que Perdón. ¿Sí? em, ¿para qué sirve el nitrógeno y por qué hay mucha abundancia? Nitrógeno ¿Para en qué su sirve? Ah, ya, composición. ya, ya. Buena tu pregunta, buena tu pregunta. A ver, el nitrógeno. Si, si nosotros eh, respirásemos única y exclusivamente oxígeno, nos haría daño. Nos haría daño, ¿por qué? Porque el oxígeno puro es un elemento carburante, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes en su cuarto le quitan todo el oxígeno y ustedes quieren prender un fósforo?
no se prendería, porque el oxígeno es un carburante. Entonces, si nosotros directamente respiraríamos oxígeno, nos haría daño, sería perjudicial para nuestra salud. Entonces, la función del nitrógeno en el aire, y para nosotros principalmente, es diluir al oxígeno. Diluir al oxígeno, y de esa manera, disuelto el oxígeno en nitrógeno, con el nitrógeno, lo hace respirable, ¿de acuerdo? Por eso ustedes cuando escuchen, ¿le está poniendo oxígeno a la persona? No, no le está poniendo oxígeno a la persona. Le está poniendo también oxígeno, pero también le está poniendo nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, Ok. el nitrógeno permite hacer respirable al oxígeno. ¿Ya? Esa es la función principal del nitrógeno en la función de la respiración. Permite hacerlo respirable. ¿De acuerdo? Y también en la naturaleza es importante el nitrógeno. ¿Por qué? Porque la tierra, el suelo, se nutre de nitrógeno. El nitrógeno es un fertilizante. Por eso, chicos, ustedes seguramente saben de que luego que un campesino cosecha la tierra, ¿no es cierto? La tierra la remueve, la ara, la remueve. ¿Con qué finalidad? Ellos dicen con la finalidad de que la tierra respire. Es cierto, la tierra va a captar el nitrógeno, porque el nitrógeno es un fertilizante. Y de esa manera el nitrógeno va a ayudar a recuperar la fertilidad del suelo luego de una cosecha. Entonces, volviendo al tema, y gracias por tu pregunta, ¿no? El nitrógeno es importante, básico. ¿Por qué? Porque va a permitir que nosotros respiremos el oxígeno, ¿ya? Porque lo va a disolver. Es igual, ¿no? Si nosotros queremos azúcar, ¿no es cierto? Una cosa es agarrar una cucharada de azúcar y meternos a la boca. De repente a alguno no le va a gustar. Pero otra cosa es tomar una limonada con azúcar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, el agua disuelve al azúcar, lo hace bebible, ¿correcto? Una función similar al agua, ¿de acuerdo? Lo hace el nitrógeno. El nitrógeno ayuda a que el oxígeno cumpla esa función para nosotros muy importante, que es la respiración, ¿ya? Muy bien, continuamos. El cambio climático. Chicos, nosotros estamos experimentando un cambio climático. Si ustedes investigan, hijitos, nuestro planeta ha pasado por varios cambios climáticos. Nosotros, los seres humanos, somos productos también de un cambio climático. ¿Qué hubiese pasado, chicos, si hace casi 70 millones de años no hubiese caído un asteroide a nuestro planeta Tierra? No hubiese colisionado con nuestro planeta Tierra, ¿de acuerdo? Y hubiese destruido o exterminado a los dinosaurios. Si no hubiese caído, los dinosaurios hubiesen seguido evolucionando. De repente hubiesen seguido reinando sobre nuestro planeta. Pero vino un meteorito, un asteroide, cayó sobre la Tierra, impactó sobre la Tierra y cubrió a la Tierra con una serie de material. ¿De acuerdo? Se cubrió la Tierra con una serie de material. ¿Correcto? Y eso impidió que la luz del sol, ¿correcto? La luz del sol atravesara, ¿de acuerdo? Y de esa manera, ¿correcto? Al hacerse meses de oscuridad, ocurrió un cambio climático, ¿de acuerdo? Ocurrió un cambio climático. Y ese cambio climático hizo de que
esos dinosaurios muriesen y solamente vivieran las especies que se pudieron adaptar a esos cambios. Fue un cambio climático dramático, de un momento a otro, ¿correcto? Los dinosaurios no se pudieron adaptar a las nuevas condiciones, ¿de acuerdo? Porque fue un cambio climático, digamos, dramático, drástico. Lo mismo está pasando en la actualidad. Nuestro planeta se está calentando, ¿correcto? Se está calentando, pero a un ritmo mucho más rápido de lo normal, ¿correcto? Por eso yo les aconsejo a todos ustedes, para que entiendan mejor este tema, ver un video de YouTube que se llama Una verdad incómoda, producido por Al Gore, un ex político norteamericano, que nos explica justamente de este proceso que está viviendo nuestro planeta, que es el cambio climático. El cambio climático. Este cambio climático que ahora se está produciendo es un cambio climático también acelerado, producto básicamente de la acción del hombre. El clima está cambiando tan rápidamente que no está permitiendo que las especies se vayan adaptando a las nuevas condiciones de vida. Y eso es lo que está pasando, pues. ¿Correcto? ¿Qué es lo que ha ocurrido, chicos, con el medio del Ártico? El Ártico se está derritiendo. Los animales que vivían en el Ártico van a tener que abandonar ese lugar y se están yendo a lugares que son poblados por los seres humanos, como por ejemplo los osos polares. Los osos polares que son del Ártico, ¿de acuerdo? Al no tener comida, están invadiendo territorios que son poblados por el hombre. ¿Y qué va a ocurrir? Los hombres los van a exterminar si antes no mueren de hambre estos ositos. Y ustedes dirán, pero profesor, caramba, no hay que permitir que los osos desaparezcan, los osos polares. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo a otro lugar similar. Hay que llevarlo a la Antártida, porque la Antártida no se está derritiendo con la facilidad del Ártico. Sí, puede ser, pero ¿qué es lo que pasaría? Sería una especie introducida. Y esa especie introducida se comería a las otras especies. ¿Se dan cuenta? Pues eso también vamos a ver ahora ese punto. No es fácil, porque alteraría el balance alimenticio de ese lugar. Ustedes saben que los osos comen bastante. Imagínense ustedes, pues se exterminarían a los pingüinos, ¿no es cierto? A los animales que viven en esas regiones, ¿no? Por eso lo importante es cuidar, evitar el cambio climático para que no ocurran esas desgracias, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, el cambio climático, como se señala ahí, chicos, es la alteración del clima atribuido directo o indirectamente a la acción del hombre. ¿Cuáles son las causas? El efecto invernadero antropogénico, la deforestación, la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. ¿Qué cosa es el efecto invernadero, chicos? El efecto invernadero es, a ver, le voy a graficar así en un minuto, rápidamente, todos bien atentos. Los invernaderos se construyen principalmente en zonas de latitudes altas, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, porque atrapan el calor. ¿En qué consiste? En construir una infraestructura, una casa, un recinto transparente. Transparente. Correcto, transparente. En el día, los rayos del sol, la energía del sol, el calor ingresa por ese material transparente. Correcto. Ingresa por el material transparente. ¿De acuerdo? Pero cuando llega al suelo, tiene que rebotar y salir. Así como ingresó, tiene que salir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando choca con la superficie de la Tierra, rebota y quiere salir. Ya no puede salir. ¿Por qué?
porque ya no es energía que viene del sol, sino energía que viene del suelo. Y cambia de nombre, se llama energía infrarroja. ¿Y por qué no puede salir? Por una sencilla razón. La energía que viene del sol viene en forma de ondas y el tamaño de onda es de onda corta. Pasa el material transparente y esa energía llega al suelo, rebota, pero ya no es energía que sale del sol, es energía que sale de la tierra y ya no es de onda corta, es de onda larga y por lo tanto ya no puede traspasar ese material transparente. La energía y el calor se quedan dentro del recinto, y se convierte en un invernadero. Ese es el efecto invernadero. ¿De acuerdo? Una superficie transparente, vidrio, plástico, lo que fuese, la luz y el calor ingresan, pero ya no pueden salir, quedan atrapados. Y por lo tanto, el calor aumenta. Eso que yo les estoy describiendo ocurre a escala planetaria. ¿Y cómo se llama? El efecto invernadero, en este caso antropogénico. Otra causa también del cambio climático, ¿cuál es? Es la deforestación. ¿Por qué la deforestación? Porque nosotros sabemos que hay gases efecto invernadero. ¿Cuáles son esos gases efecto invernadero? Aquí están. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases efecto invernadero. Acá falta la I. Gases efecto invernadero. El dióxido de carbono, ustedes saben perfectamente que el dióxido de carbono es atrapado, capturado por los árboles, por los bosques. Y luego liberan, ¿qué cosa? Oxígeno. Entonces, la deforestación está haciendo que ya no se atrape tanto CO2 o dióxido de carbono y que también ya no se produzca tanto oxígeno. Entonces, eso también está haciendo que el cambio climático sea, digamos, más severo. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenemos un esquema del proceso de calentamiento global. No se olviden, cambio climático es una cosa, proceso de calentamiento global es otra cosa y el efecto invernadero es lo que yo les he explicado, ¿correcto? Miren, acá tenemos el proceso de calentamiento global, ¿de acuerdo? Y acá nosotros tenemos a los gases efecto invernadero, ¿ya? Los gases de efecto invernadero son muy importantes, ¿por qué? Porque son gases que atrapan calor. Si nuestro planeta no hubiese tenido los gases de efecto invernadero, sería como una especie de planeta frío, ¿no? Planeta frío, un planeta helado, ¿correcto? Pero la presencia de los gases de efecto invernadero atrapan el calor. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos al Sol, aquí tenemos al Sol, el Sol, ¿no? Emite su energía, llega a la superficie de la Tierra, la calienta y emite, y la Tierra ya emite otra energía que se llama energía infrarroja. Esa energía infrarroja, ¿de acuerdo?, es capturada por los gases de efecto invernadero, que al aumentar en cantidad por la acción del ser humano, está haciendo que la temperatura de la Tierra vaya aumentando. Por eso aquí tenemos los gases de efecto invernadero antropogénico, retienen la energía infrarroja, los rayos infrarrojos. Dirán, profesor, los rayos infrarrojos, ¿cómo será eso, no? Chicos, seguramente ustedes habrán visto esa película Depredador, y hay varias secuelas, ¿no? Depredador, ¿no? La primera creo que fue con Arnold Schwarzenegger, bueno, en fin. Ahora hay varias películas de Depredador. Recuerden ustedes ese extraterrestre llamado Depredador, ¿cómo veía a las personas? ¿Las veía como nosotros? No, ¿verdad? Las veía de colores, ¿no es cierto? De colores, ¿no es cierto? La parte más caliente era de color rojo. La parte del cuerpo más caliente, donde está el corazón, es de color rojo. Y luego se iba difuminando en diferentes
tonalidades de rojo hasta llegar al azul, al naranja, ¿correcto? ¿De acuerdo? Esa es la energía infrarroja. Esa energía que sale de la Tierra, producto de que los rayos de energía del Sol llega a la Tierra, rebota, pero obviamente ya no es energía que sale del Sol, sino sale de la Tierra y cambia de nombre, se llama energía infrarroja, que es calor y que se ha atrapado ahora en mayor cantidad por la presencia de gases de efecto invernadero que el hombre últimamente está produciendo en grandes cantidades, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Y aquí tenemos algunas consecuencias. Tropicalización de la Tierra se hace más caliente, ¿de acuerdo? El clima va cambiando, recuerden ustedes, ¿no es cierto? Un clima tropical es bastante calor, bastantes lluvias, ¿no es cierto? Bastante humedad. Los caquetes polares van a desaparecer, ¿no es cierto? Miren, acá tenemos la imagen de un oso, un pingüino y un lobo de mar, ¿no es cierto? Pero ya saben ustedes, ¿ah? Los pingüinos son de la Antártida. No hay pingüinos en el Ártico. En el Ártico no hay pingüinos, por si acaso. El pingüino es un animal propio de la Antártida, ¿ya? Del sur, del hemisferio sur. Muy bien. Olas de calor en el verano, derretimiento de nevados y glaciares, adelgazamiento de la capa de ozono que vamos a ver, porque la capa de ozono es importante, porque nos permite contra los rayos UV. Los rayos UV causan cataratas, cáncer a la piel, dañan a las plantas, ¿no? Las costas se van a reducir porque el agua va a aumentar de nivel por la elevación de los océanos, va a haber más lluvias porque al hacerse la tierra más caliente va a haber más evaporación, más formación de nubes y por lo tanto más lluvias, sequías más intensas, no va a haber lluvias. Al haber esta situación, la fauna como la que estamos viendo acá va a emigrar, va a ir a otros lugares, el ejemplo del osito que les dije, ¿no? Los osos polares, al no encontrar ya alimentos en el Ártico, van a otros lugares en busca de alimento, van a morir muchos animales y plantas, pérdida de la biodiversidad, menor rendimiento agrícola por el calor, ¿de acuerdo? Y va a haber mayor desertificación, ¿ya? Ante esta situación, las Naciones Unidas generaron una gran reunión entre los presidentes del mundo. Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en el año de 1992 y tuvo como título La Cumbre de la Tierra. Así se llamó, la Cumbre de la Tierra. En 1992 en Río de Janeiro, ¿correcto? Ahí se comenzaron a discutir de manera más responsable, más seria, los problemas medioambientales que pasaba o que venía pasando en nuestro planeta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se llegaron a algunos acuerdos, como por ejemplo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no? Estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero a niveles que impidan la interferencia humana y sean peligrosas para el sistema climático. Y los 197 estados firmaron, se adhirieron al tratado. Cada estado se le conoce con el nombre de partes. Muy bien. La Convención Marco de las Naciones Unidas también acordó que anualmente se tenían que hacer reuniones internacionales para discutir los avances de las políticas contra el cambio climático, principalmente, ¿ya? Y en 1995 se iniciaron estas conferencias llamadas COP, con Convención de las Partes. La tercera COP se llevó a cabo en la ciudad de Kioto, en Japón. Y este es importante, ¿por qué? Porque ahí se elaboró un documento llamado el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto definió la disminución de 6 gases de efecto invernadero
que eran causados por los hombres. ¿De acuerdo? Y también pidió que los países industrializados, que eran los que más producían gases de efecto invernadero, deben de reducir sus emisiones al menos al 5% con respecto al nivel de 1990, pero durante el periodo 2008-2012. O sea, en el año 2012 se debió de ¿qué cosa? Se debió de reducir la emisión y la propagación de gases de efecto invernadero. Muy bien, llegó, miren ustedes, llegó el año 2012 y la reunión se llevó a cabo en Qatar, donde ha sido el Mundial de Fútbol últimamente, en Doha, Qatar. Como el protocolo de Kioto no se pudo, digamos, llevar a cabo de manera eficiente, no había cumplido sus metas, en Doha, Qatar, se acordó ampliar el protocolo de Kioto, que estaba hasta el año 2012, ahora vaya hasta el año 2020. Muy bien, pero antes, en el año 2015, se aprobó un documento llamado el Acuerdo de París, que establecía medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Correcto? Y fijó que la temperatura no debería de subir más de 2 grados centígrados a finales de este siglo. Porque si es que la temperatura sube más de 2 grados, la situación es muy delicada para todos los seres humanos. ¿Correcto? Muy bien. La capa de ozono es una zona que se encuentra en la estratosfera entre los 24 y 30 kilómetros. No es que sea una capa compacta de ozono, que sea en esa capa, dice capa de ozono, puro ozono, no. El ozono está disperso. Si la capa de ozono, si juntamos a todo el ozono distribuido entre los 24 y 30 kilómetros, lo juntamos, la capa de ozono solamente tendría 3 centímetros. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la capa de ozono, ¿ya? Ahora, la capa de ozono es muy importante, ¿por qué? Porque nos cuida contra la radiación ultravioleta, los llamados rayos UV. ¿De acuerdo? Esta capa es afectada por los CFC, los clorofluorocarbonos, CFC. ¿De acuerdo? Son gases que dañan la capa de ozono. Por eso se acordó en el protocolo de Montreal, Canadá, en 1987, reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Pasamos al Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente es el ente rector, o sea, es la entidad pública que se encarga de todo lo relacionado con el medio ambiente. ¿Ya? Y tiene varios organismos adscritos. ¿Cuáles son estos organismos adscritos? Aquí los tenemos. Tenemos en primer lugar al CENAMI, que estudia y hace pronósticos del tiempo atmosférico. El IGP, Instituto Geofísico del Perú, contribuye con la mitigación y prevención de desastres. El SENACE, el AINEN, la OEFA, el CERNAM y el IAP, ¿no? Que son órganos que forman parte del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Cada uno tiene una función específica. Ahora pasamos a biodiversidad y ecosistemas del mundo, chicos. Biodiversidad y ecosistemas del mundo, ¿no?
Cuando hablamos nosotros de biodiversidad, estamos hablando de la cantidad de animales y plantas, de seres vivos que viven en un determinado lugar. La biodiversidad tiene niveles, como estamos observando aquí. La diversidad biológica tiene niveles. En primer lugar tenemos a la diversidad de genes o diversidad genética. O sea, es la diversidad de genes o diversidad genética, ¿no? Es la diversidad que se da dentro de una misma especie. Miren, acá tenemos un tipo de caballo. Aquí tenemos otro tipo de caballo. Aquí tenemos un caballo de tiro para cargar, para jalar carretas. Este es un caballo Mustang que está en la pradera de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es la diversidad de genes? ¿Ya? Es la diversidad que se da al interior de una especie. Otro ejemplo vendría a ser los perritos, ¿no? O sea, todos son de una misma especie, pero hay perritos que son pastores alemanes, otros que son boxer, ¿no? Otros que son dálmatas, ¿no es cierto? Hay otros que son Rottweiler, chihuahuas, una gran diversidad, digamos, de razas de perros, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Cuando hablamos de diversidad estamos hablando un poco de las razas, ¿ya? Luego tenemos a la diversidad de las especies, diversidad de las especies. Cuando hablamos de diversidad de las especies estamos hablando de la cantidad de especies de animales que viven en un lugar, animales y plantas, ¿ya? Y diversidad de ecosistemas se refiere a la cantidad de ecosistemas existentes. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, la biodiversidad tiene niveles: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Ahora pasamos a los biomas del mundo. En nuestro planeta hay lugares que conservan ciertas condiciones muy peculiares, ¿correcto? Que tienen similitudes en cuanto a la latitud, o sea, la distancia de un lugar con respecto al Ecuador, una vegetación dominante, y su distribución depende fundamentalmente del clima, del relieve y la altitud. Vamos a ver nosotros, vamos a estudiar a 7 biomas, ¿no? Vamos a estudiar en primer lugar al bosque tropical, luego vamos a estudiar a la sabana, luego vamos a estudiar al desierto, a la pradera estepa, al bosque templado, a la tundra y bosque boreal y finalmente a la tundra alpina, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los biomas, los 7 biomas que nosotros vamos a estudiar, 7 biomas. Empezamos. El bosque tropical, ¿no? En primer lugar le quiero decir, ¿no?, que los biomas están dispuestos, pasamos acá, están dispuestos, ¿no?, a lo largo de toda una latitud. Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí voy a tener bosque tropical. En América, bosque tropical. En África, y bosque tropical también en Oceanía, ¿de acuerdo? Entonces vemos ahí cómo están dispuestos en una misma latitud, ¿ya? Empezamos por el bosque tropical. El bosque tropical lo vamos a encontrar entre los 0 y 10 grados de latitud norte y sur. Aquí tenemos
Ahí está, ¿no? Lo vamos a encontrar ahí, ¿no? En la zona tropical, entre los 0 y 10 grados de latitud, tanto norte como sur. ¿No? Ahí vamos a tener la presencia de la selva amazónica. Destaca la selva amazónica, la selva africana y el sudeste de Asia. ¿De acuerdo? Luego tenemos, en cuanto al clima, el clima obviamente no es tropical, la temperatura es alta, 28 grados. También va a haber precipitaciones, o sea, lluvias. Y ahí la tenemos, ¿no? Superiores a los 2000 milímetros al año. O sea, que si nosotros no dejamos que en el bosque tropical el agua de la lluvia se filtre, se vaya a los ríos, qué sé yo, el bosque tropical estaría cubierto anualmente por 2 metros de agua. Porque 2 metros de agua son 2000 milímetros, ¿ya? Tiene una gran biodiversidad tanto de plantas como de animales. Y en cuanto a la acción del hombre, en cuanto a la acción del hombre, vamos a tener la destrucción de su hábitat por deforestación, la contaminación del agua y del suelo y de la minería. Ahí vemos, viene un paisaje del bosque tropical, tenemos el río, vemos a un tipo de fauna, los gorilas viven en el bosque tropical. Muy bien. Pasamos ahora a la sabana. ¿No? Ahí está la sabana. La mayoría se encuentra entre los 15 y 25 grados de latitud, tanto norte como sur. Vamos a tener sabana en donde? En el África, en Sudamérica, en la India y en Australia. Obviamente con ciertas peculiaridades, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de sabana, estamos hablando de un terreno pues llano, ¿no? Aquí tenemos a la sabana, miren, verde, ¿no? A la sabana, miren. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabana, vamos a hablar de un conjunto de animales también. Ahí tenemos, ¿no? Que el árbol más común y conocido de la sabana es el baobab. Ahí está, este es el árbol botella que le llaman, es el baobab. ¿Ya? Ahí tenemos la fauna de la sabana, ¿no? Los leones, ¿no es cierto? El canguro, tenemos ahí los buitres y tenemos al ñandú. ¿Ya? En cuanto a las actividades del hombre, la principal actividad es la actividad agropecuaria, ¿no? Porque ellos dicen si crece ahí hierbas, algunos frutales, también debe crecer pues otros productos, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. Y las actividades agropecuarias también son importantes porque están perjudicando, ¿no?, a las sabanas naturales. Los incendios provocados en los campos. También hay una gran cantidad de incendios ahora, ¿no? Creo que el anterior pasado un incendio dramático en el Brasil, ¿no? Consumió cientos de miles de hectáreas de árboles, ¿no? Y la caza ilegal y el pastoreo también son otros problemas. Tenemos ahora a ver, espera, ¿qué me ha pasado? Ah, ya, al desierto. Es lo que me había pasado el desierto, ¿no? El desierto, los desiertos los vamos a encontrar a los desiertos entre los 30 grados latitud norte y sur
pero también vamos a tener desiertos fríos de 35 a 55 grados de latitud sur. Un desierto es un lugar donde llueve muy poco, por eso cuando se habla de desierto son lugares donde hay precipitaciones de 25 a 250 milímetros al año. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son la flora más característica? ¿No? Tenemos el cactus, las palmeras, los nopales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el cactus, como por ejemplo en la imagen, ¿no? Algunos animales están adaptados a la ausencia de vegetación. Y en cuanto a la acción del hombre, es difícil de colonizar debido al pastoreo de seminómadas y al desarrollo de la minería de explotación petrolera y gasífera, ¿no? Que son, digamos, riesgos. Bien, continuamos. Muy bien, pasamos al bosque templado, ¿no? El bosque templado, como su nombre lo dice, ¿no? Es una región donde el clima es muy apropiado para la concentración de ciudades, ¿correcto? Por eso en el bosque templado vamos a encontrar los lugares más poblados del mundo, ¿no? Tenemos aquí a China, tenemos Europa y tenemos a la costa este de los Estados Unidos. Estos son los lugares más poblados de la Tierra y en ellos se encuentra el bosque templado, ¿no? Que se encuentra entre los 30 y 50 grados de latitud, tanto en el norte como en el sur, ¿ya? El clima es templado con veranos cálidos e inviernos fríos, dice, ¿no? La temperatura promedio es 23 grados, ¿sí? Y en cuanto a la flora, van a predominar dos tipos de árboles perennifolios y árboles caducifolios. Los árboles perennifolios son aquellos árboles que durante todo el año no pierden hojas, ¿de acuerdo? Los caducifolios son aquellos árboles que antes del otoño ya van perdiendo sus hojas. Se llaman árboles caducifolios. Ahí están los nombres. La fauna también es relativamente variada y la acción del hombre está alterando los bosques templados al crecer los centros poblados que hay, ¿ya? Luego tenemos a la taiga o bosque boreal. Se encuentra solamente en el norte, en el hemisferio norte, entre los 50 y 60 grados de latitud, ¿ya? El clima es frío, obviamente, con veranos cortos y con abundante precipitación, ¿ya? La temperatura es algo extrema. En el invierno, la temperatura en la taiga puede llevar a menos 50 grados, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos de árboles de hojas perennes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El bosque de coníferas que está al lado derecho, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a la acción del hombre, la principal es la tala y la caza de animales y la contaminación del suelo, ¿no? Muy bien. Uno de los problemas importantes, ¿no? De la taiga es la caza ilegal de algunas especies, ¿no? Y la contaminación del suelo también. Muy bien, pasamos a la tundra y regiones polares, ¿no? Se localizan por encima de los 60 grados de latitud norte
y mayores a 50 grados en latitud sur. También la vamos a encontrar en las islas y costas nórdicas de América, de Europa y de Asia. También vamos a encontrar esta ecorregión polar, ¿en dónde? En la península antártica. ¿De acuerdo? El clima es frío, gélido por eso, y las temperaturas oscilan en el año, ¿no? A 10 grados, entre los 10 grados y los menos 36 grados. Mientras que en las regiones polares es mayor, ¿no? La temperatura es de menos 20 grados y menos 50 grados. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la flora, en cuanto a las plantas, ¿no? Las plantas son bajas debido a la falta de precipitaciones. Predominan plantas cortas, como por ejemplo muslos, líquenes, pastos, juncias y arbustos enanos. En la fauna característica vamos a encontrar los renos o caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes, almizcleros, osos polares y una variedad de especies de aves. En la acción del hombre habitan los esquimales, la caza ilegal y la construcción de infraestructura industrial. ¿No? Acá tenemos pequeñas imágenes. Muy bien, pasamos ahora al desarrollo sostenible. ¿No? Recuerden ustedes que nosotros satisfacemos nuestras necesidades con los recursos naturales. ¿De acuerdo? Entonces, dice el desarrollo sostenible. ¿No? Nosotros tenemos que ser serios, responsables y no agotar los recursos naturales. ¿Por qué? Porque cómo ellos van a satisfacer sus necesidades si no van a encontrar nada. ¿Ya? Por eso, ahí está el concepto de recurso de desarrollo sostenible y se surge por la preocupación del crecimiento económico sobre la base de la explotación de los recursos naturales. ¿Ya? Y tiene esferas en lo social, económico y ecológico. Ahí tenemos qué cosa es la Agenda 2030, es un plan, dice, ¿no? Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. ¿De acuerdo? En el año 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda 2030 en el cual se establece un plan para alcanzar estos objetivos en 15 años. Ahí tenemos los 5 elementos fundamentales como la persona, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Muy bien. La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, ¿no? Como les señalé hace un momento, en el año 2015 la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas llevó su propuesta que fue aprobado. ¿De acuerdo? Por eso se llama Agenda 2030, porque son las actividades que nosotros vamos a hacer a lo largo de estos años y que van a ser evaluados en el año 2030 para que de esa manera tengamos cosas más claras de lo que se van a hacer con el desarrollo sostenible, en este caso con los recursos naturales, ¿no? Y acá tenemos, pues, ¿no es cierto?, las 5 dimensiones de del desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí está. Luego tenemos a las personas, no dejar a nadie atrás. Otra dimensión es la prosperidad. Otra es el planeta, colaborar en el desarrollo sostenible en el centro. Luego tenemos a la paz, construir la paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos.
Muy bien, continuamos. El Perú y la Agenda 2030, ¿no? Como miembro de las Naciones Unidas y firmante también, ¿no?, de la Convención, el Perú obviamente tiene que coordinar y ver todo lo necesario para que el desarrollo sostenible pueda llevarse a cabo, ¿correcto? Por eso la Constitución Política señala, ¿no?, todo lo relacionado, todo lo relacionado con el desarrollo sostenible. Ahí tenemos el artículo 66, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonios de la nación, ¿cierto? Esto quiere decir que todos nosotros somos dueños de los recursos naturales. No el que lo encuentra, no el que tiene recursos naturales en su territorio, ¿no?, de su propiedad, sino que es de todos los peruanos, ¿de acuerdo? Es de todos los peruanos. Muy bien. Y ahí están los artículos, ¿no? El artículo 66, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento, el Estado va a determinar y decidir cómo y dónde se usen, ¿no? Luego dice, ¿no? Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento de particulares. Las concesiones otorgan a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad, pues tenemos una serie de empresas que están concesionadas, ¿ya? Ellas les entregan, ellos van a explotar los recursos naturales. El Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Eso obviamente tiene que ser de esa manera. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, todo está muy bien ahí, ¿no? Porque definitivamente, ¿no es cierto?, se debe de proteger, ¿no?, los recursos naturales del Perú. Cuando hablamos de recursos naturales no solamente estamos hablando de minerales, ¿no?, sino estamos hablando también de animales, de plantas, que hay la necesidad de que nosotros de una u otra manera podamos cuidar, ¿no es cierto? Luego, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Pues también es el artículo 68. Y el artículo 69 quiere decir, ¿no?, el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, ¿no? La Amazonía, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, es una parte de la tierra muy importante, ¿no?, porque ahí vamos a encontrar grandes bosques, ¿no es cierto? Y como dijimos hace un momento, los bosques son sumideros de carbono. ¿Qué cosa es sumidero? Es algo que capta carbono. ¿Cómo capta carbono? La Amazonía por medio de sus árboles, ¿de acuerdo? Por medio de sus árboles. ¿Ya? Muy bien. El ejercicio número 1. ¿Lo hicieron, chicos? El ejercicio número 1. ¿Lo hicieron? El Acuerdo de París, tratado jurídicamente vinculante, en la actualidad es el principal instrumento internacional de respuesta al cambio climático. Al respecto, identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referentes a los compromisos adoptados por las partes fundamentales. Aquí, la respuesta correcta, vamos a ver. Conserva e incrementa los sumideros y reservas de carbono, verdadero. Reconoce responsabilidades exclusivas para los países desarrollados, falso. Mejora la calidad de vida de la adaptación y los recursos, efectos adversos que se presentan y presentan contribuciones determinadas nacionales para reducir los GEI. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1, chicos? La respuesta es la letra D. Ejercicio número 2. Los biomas afrontan diversos problemas que amenazan su conservación. Uno de ellos, que se ubica en la zona intertropical, presenta una larga estación seca, se ve afectado por el sobrepastoreo, la quema de pastizales y la caza furtiva. A partir de lo descrito, el bioma se denomina. ¿Cuál sería el bioma
del cual estamos hablando. ¿Mm? La sabana. Ahí está la respuesta D y C. Bien, chicos. Ya saben ustedes qué tienen que hacer ahora. Estudiar a conciencia, a cabalidad. Por favor, pórtense bien. Toda información que llega, por favor, no aceptarla tal cual. Y es mejor que esta información vaya procesándose también. Ya. Sean buenos chicos, alumnos. Cuídense bastante y la próxima clase pues vamos a seguir teniendo temas importantes. Buenas tardes, cuídense, que les vaya bien.